Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Dice el uno, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El rey David escribió muchos salmos, y en muchos de ellos fue cuando estaba huyendo de Saúl. Y estaba estudiando salmos, no decía en qué situación él escribió, pero yo me imagino, por la situación de salmos, yo creo que él estaba huyendo, quizás estaba allí en la cueva donde dice en la Biblia que llegaron a él ya los que estaban endeudados, con ánimo triste, quizás fue en esa ocasión cuando él escribió salmos. Pero salmos dice arriba, un grito de angustia y un canto de alabanza. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En esta tarde, hermanos, quisiera hablarles acerca de un grito de angustia, Todos los días nos encontramos con personas desesperadas, adoloridas y solitarias. Puede que ni siquiera seamos conscientes del oscuro camino que recorren. Dice en la Biblia que solamente Dios escudriña lo más profundo del corazón de cada una de las personas. Usted quizás va al trabajo, va en el taxi y usted no sabe qué persona se sienta al lado de usted. Usted no sabe cuál es la situación que pasa en su corazón. Entra al centro comercial, quizás está haciendo su mandado y se topa con tantas personas. Usted quizás no conoce su corazón, pero muchas de ellas dentro de sí están desesperadas, adoloridas y están solitarias, se sienten solos. Quizás muchos de ellos están sonriendo, pero dentro de su corazón están gritando, pidiendo ayuda. Lamentablemente muchas de esas personas terminan en suicidios. A veces nos damos cuenta, nos damos cuenta, pero normalmente no es así. Tal vez estamos demasiado ocupados, preocupados o abrumados. Quizás, hermanos, muchos de nosotros podríamos ser esas personas, las desesperadas, los que sufren, los solitarios. Aquellas personas que se sienten atrapadas, angustiadas. Quizás dentro de nosotros estamos gritando, esperando esto. Solamente necesito que alguien se dé cuenta, que a alguien le importo, que valgo la pena. Quizás, yo no sé, solamente Dios conoce el corazón de las personas. Salmos, el rey David lo escribió en un tiempo de angustia. Y dice en la Biblia que toda palabra de Dios ha sido escrita para nuestro provecho. Y de ello, hermano, yo no sé, ¿no? El hermano Jorge Rocha dice que una ocasión, en 3 ocasiones él ha pasado por una terrible depresión. Una depresión, ¿no? Y a veces cuando uno llega a estar en esas situaciones, si uno no está con Cristo, la situación termina terrible. Quizás nosotros no esperamos llegar a una angustia tal, pero hermanos, somos susceptibles a todo esto, a todo ello en nuestra vida.
quizás nadie espera perder un familiar de repente, instantáneamente. O entrar en una situación donde uno simplemente diga, quizás uno llega quizás a uno decir, ¿de verdad a alguien le importa? El salmista está escribiendo, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Cómo podemos vencer nosotros esa angustia, hermanos? Vamos a ver algunos personajes de la Biblia que pasaron por esa misma situación en Salmos capítulo 38, versículo 4. Salmos capítulo 38, versículo 4. Uno de ellos es el rey David. Dice el versículo 4, dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. El salmista, hermanos, el rey David, él describe y dice, está describiendo su situación y dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Él sentía que todo lo que él estaba pasando ya era demasiado para él. ¿Cuántas veces no le gritó al rey Saúl, ¿sabes qué? ¿Por qué si persigues a una pulga como yo? Pues, mira, tú eres un rey, yo no valgo la pena. Y él una tras otra vez angustiado y luego dice en la Biblia que después de que murió el rey Saúl, se levantó su mismo hijo Absalón. Y ahora empezó a huir de su hijo Absalón. Cuando él muere, él dice, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en lugar de ti. También dice en la Biblia que el rey David, ¿no? Cuando cometió el pecado, y dice en la Biblia que él estuvo ayunando, velando, sufriendo, derramando a Dios su corazón, esperando que Dios obrara en el favor de ese bebé. El salmista, el rey David, escribe esto, dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Pero hermanos, en Salmos capítulo 42, ahí una hoja adelante, Salmos 42, versículo 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación y Dios mío. El rey David, hermanos, dice en la Biblia que él siempre buscaba su refugio en Dios. Él dice, o sea, ¿por qué estoy tan angustiado? Dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Hermanos, el rey David, cuando llegaba en esos momentos, la única opción que él tenía era buscar su refugio en Dios. Buscar su refugio en Dios. Quizás como aquel niño que se siente perdido. No, quizás está entre muchas personas, muchos adultos, muchas familias, y se siente solo. Rápidamente corre a mamá, busca a papá, llorando, quizás. El rey David, él siempre buscaba su refugio en Dios. Buscaba su refugio en Dios. Él no buscaba su refugio en otra persona. Él no buscaba su refugio quizás como muchos en el alcoholismo, en la drogadicción. Yo tenía un compañero y yo le dije, le invito a la iglesia, vamos. Y él me dijo, ahí quedó en mi conciencia, ¿no? Aún sigue.
Y yo le estaba animando, ahí le estuve animando por 3 semanas, y él me dijo, este domingo te quiero acompañar, me dijo el día viernes. Y él vive hasta por la divina providencia, Salvatierra, un poquito más adelante. Y yo dije, sí, dije, híjoles, pero yo quiero pasar por usted, yo quiero pasar por usted. Y me dijo, ok, entonces te espero. Dije, sí, pero solamente que un pequeño tengo un detalle. Bueno, esa semana fue cuando el alternador del carro se había apagado, y yo no sabía si iba a quedar bien el sábado. Yo le dije, ¿qué le parece si el próximo domingo yo paso por usted hasta la puerta de su casa, vengo y lo llevo otra vez? Y él dijo, bueno, entonces el próximo domingo, llegó el lunes, ya no lo vi en el trabajo. Y dije yo, bueno, dije, a lo mejor no vino, se le hizo tarde, no sé, por cualquier cosa. Dije, el martes, miércoles, jueves, viernes, no llegó. Y dije yo, me empecé a sentir culpable y aún sigo orando por él, hermanos. Sábado, domingo, yo dije, domingo era cuando lo tenía que traer y no sé dónde vive. Llegó lunes, martes, ya me comentó un compañero, dijo, es que él cayó en la drogadicción y mejor se anexó. Hermanos, ¿cuánta gente no hay así? ¿Cuánta gente no hay así, no? Ellos buscan una salida para él, para mi ex compañero. Él quería ayuda, buscaba una ayuda urgentemente. Y me dijo, yo quiero ir a la iglesia. Y como al no encontrar, al yo cerrarle la puerta, él buscó ayuda por otro lado, hermanos. Mucha gente no encuentra su refugio en Dios. El salmista dice en la Biblia, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dice el salmista, espera en Dios, espera en Dios. Él se decía a sí mismo, ¿sabes qué? Aunque todas las cosas están mal, aunque todo está mal, espera en Dios. El salmista decía, el salmista siempre buscaba su refugio en Dios. Vamos a ver a otro personaje de la Biblia en Job capítulo 3. Job capítulo 3. Job capítulo 3, versículos del 3, del 1 al 3. Job capítulo 3, del 3 al 4. Job capítulo 3, versículos del 3 al 4. Dice el versículo 3, Job, después de haber perdido a sus hijos, después de haber perdido todo lo que tenía, dice el versículo 3, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea que el día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Dice el versículo 3, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Job es otra persona que también entró en angustia. Job es otra persona que se sentía solo. Estaban sus compañeros, sus amigos con él. Pero él dice más adelante, Job dice, ustedes son consoladores molestos. ¿Cuántas veces él quiso llevar sus argumentos contra Dios y dice, ojalá estuviera Dios y yo pudiera ir a él y yo le expondría mi causa? Se sentía solo. Fue tal su angustia que dijo, perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Job también fue otra persona que pasó en angustia. Job fue otra persona que pasó en angustia. No entendía, nosotros hermanos, por la gracia de Dios, nosotros tenemos la Biblia Génesis hasta Apocalipsis completa.
estamos viendo en la escuela dominical cada libro cada libro de la Biblia y hemos aprendido. Conocemos que tenemos un enemigo, ¿por qué? Por la Biblia. Conocemos que tenemos un Dios por la Biblia, conocemos que tenemos un Salvador, Cristo Jesús, por medio de la Biblia. Pero hermanos, cuando Job pasó esto, no estaba la Biblia, ni un pedacito, ni un versículo de la Biblia. Él no sabía que estaba siendo atacado por Satanás, él simplemente pensó que era Dios el que le estaba haciendo así. Él ni siquiera encontró un versículo donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo aún no había nacido. Job estaba solo. ¿A quién recurrir? Dios es mi hacedor, Dios es mi redentor, pero Él me está juzgando. ¿A dónde voy? Por eso Job dice en su angustia, dice, pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Él cuando pasó en la angustia, él dijo, ojalá hubiera muerto yo, ojalá hubiera nacido muerto. Ojalá mi madre me hubiera abortado, dice Job. Pero hermanos, él aprendió paciencia y confió en la soberanía de Dios. ¿Y esto dónde lo vemos? En el 1:20 y 21 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice el versículo 2:10, dice, y él, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Todo esto no pecó Job con sus labios. Job dice, él está confiando en la soberanía de Dios. Él dice, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Él a veces nos va a dar bien y a veces nos va a dar mal. Pero yo confío en que Dios tiene todo bajo control. Y miren el 42:10, ahí mismo de Job 42:10. Job capítulo 42, versículo 10. Job capítulo 42, versículo 10. Dice Job 42:10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Hermanos, él siempre confía en la soberanía de Dios y al final de cuentas dice en la Biblia que Dios, como dice en la Biblia, que Dios quitó la aflicción de él y le regresó el doble. ¿Por qué, hermanos? Porque él siempre estuvo confiado en la soberanía de Dios. ¿Cómo vencer la angustia, hermanos? Aprenda de los personajes bíblicos. No solamente ellos pasaron por angustia. Elías también dijo, Dios, ¿sabes qué? Yo soy el único que sigue vivo. Y de ellos, mira cuántos 400, y le empezó a hacer las matemáticas a Dios y le dijo, Dios, ya solamente quedo yo. ¿Y qué le dice Dios? Todavía me he reservado de hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Jonás estaba estudiando esto de la angustia y otros, del fruto de la angustia es el enojo. Es el enojo, el coraje. La angustia de Jonás era que Dios salvara a Nínive. Esa era su angustia, por eso se mira enojado, por eso se mira molesto. Él también estaba en una angustia, hermanos. Hermanos, ¿cuántos personajes de la Biblia no pasaron por angustia? Y siempre nosotros, cuando lleguemos a pasar en una situación como esas, hermanos, debemos de quizás repasar la vida de esos personajes, cómo vencieron la angustia. ¿Cómo podemos vencer la angustia, hermanos? Aprenda de los personajes de la Biblia. Ellos también, dice en la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Ellos también eran iguales a nosotros,
Solamente que ellos aprendieron a confiar en Dios de diferentes maneras. Uno vio la soberanía de Dios, otro vio el poder de Dios, tuvo que ver la presencia de Dios. Hermanos, ¿cómo vencer la angustia? Aprenda los personajes de la Biblia. ¿Cómo vencer la angustia, hermanos? Recuerde que Dios nos ayuda y Dios nos acompaña siempre. En Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Dice el versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, recuerde que Dios siempre está con nosotros. Él no lo va a dejar. Dice en la Biblia, dice el salmista, dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me va a recoger. Y hermanos, dice en la Biblia, el versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios siempre va a estar con nosotros, en las buenas, en las malas, en las peores, en las... Cuando no le vaya mal, hermano, y cuando le vaya peor, y cuando le vaya todavía más peor, Dios va a estar ahí con usted. Aún en el pozo, aún en el lodo cenagoso, Dios va a estar con usted. Quizás los hermanos de la iglesia quizás ellos no se van a acordar de nosotros. Somos personas, somos humanos, se nos olvidan, pero Dios no se olvida de usted, Dios no lo va a dejar. Quizás el mejor amigo en el que usted confía en el tiempo de la angustia, dice, quizás lo va a abandonar. Pero Dios no le va a abandonar, hermano. Dios no nos abandona, dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una promesa que Dios ha hecho al cristiano. Dice Nahum 1, versículo 7, Nahum 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 7, de los profetas menores. Nahum capítulo 1, versículo 7, se encuentra entre los profetas menores, hermanos, aplicando la escuela dominical. Nahum capítulo 1, versículo 7, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dice el versículo 7, ¿cómo empieza? Jehová es bueno. Cuando pase por el tiempo de la angustia, hermanos, recuerde también que Dios es bueno y Dios es bondadoso. Su bondad siempre obra en todo ello. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios es bueno aún en el día de la angustia. Dios no solamente es bueno cuando nos va bien. Dios no solamente es bueno cuando estamos siendo bien bendecidos, sino dice en la Biblia que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Aún en el día de la angustia, hermanos, Dios sigue siendo bueno, porque Él es bondadoso. La bondad de Dios nunca cambia, hermanos. Aún en el día de la angustia, aún cuando todo vaya mal, aún ahí sigue Dios sigue siendo bueno. Y Dios no cambia, Dios es inmutable y va a seguir siendo bueno. Aún en las cosas malas, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Juan capítulo 14, versículo 27, Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Recuerda, hermano, que Dios también nos da su paz. Dios nos da su paz. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Cristo, hermanos, es aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Es aquella paz que no es esa paz como el mundo dice, ¿no? Cuando mi familia está bien,
no hay conflictos, mi economía está estable, todo está bien. Oh, entonces tengo paz. Oh, encuentro, todo lo veo en paz, ¿no? No, hermanos, la paz que Dios nos da, hermanos, dice en la Biblia, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo problema. Esa es la paz que Dios nos da en medio de la angustia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, segunda de Timoteo 1, 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice el versículo 7, dice, porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos da de su poder, nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En el tiempo de la angustia, hermano, recuerde que Dios nos da también de su poder, nos da, dice en la Biblia que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Recuerda, hermano, que Dios nos ayuda y nos acompaña siempre. Por eso nos da estas promesas en el tiempo de la angustia. En el tiempo de la angustia, hermano, no crea que lo va a pasar solo. Dios va a estar con usted, Dios le va a dar, Dios va a estar con usted, Dios le va a mostrar su bondad, Dios le va a dar su paz, Dios le va a dar el espíritu, su espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Porque Dios no nos abandona, Dios no nos deja solos. Vamos ahí en Salmos capítulo 22, Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22. ¿Cómo podemos vencer la angustia, hermanos? Aprenda de Cristo. Aprenda de Cristo. Hermanos, Salmos es un Salmos que habla acerca del Mesías, acerca del sufrimiento del Mesías, acerca del tiempo en el que el Mesías pasó en angustia. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Dice el versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele, puesto que en él se complacía. Pues tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, antes de llegar a la cruz, nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por ese tiempo de angustia. Él pudo haber evitado todo ello. Dice en la Biblia que el Señor Jesucristo, dice en la Biblia que Él fue a orar. Le dijo a sus discípulos, ustedes oren aquí. Dice que Él fue y se apartó solo. Y Él oraba, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y dice en la Biblia que el Señor Jesucristo tuvo que pasar esta angustia. No porque Él quiso, hermanos, sino por causa de nosotros. Si Cristo no hubiera pasado todo ello, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si nuestro Señor Jesucristo no hubiera pasado esta angustia? Pasado esta angustia. Dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se encontraba el Señor Jesucristo en aquella cruz.
Dice en la Biblia, clamaba Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios dándole la espalda al hijo. Él se quedó solo. No había a quién recurrir. Hermanos, en el segundo punto vimos que Dios siempre está con nosotros y Dios no nos va a dejar. Pero el Señor Jesucristo, Él sí fue abandonado, Él sí fue desamparado por el Padre. Dice en la Biblia que Él clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía, era lo que le gritaban. A Elías, llama a ver que venga, a ver si es cierto. Cuando el Señor Jesucristo estaba en aquella cruz, dice en la Biblia que Él estaba en profunda angustia. Vamos en Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, Lucas 22, 39 al 44, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Dice el versículo 42 diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La angustia que padecía el Señor Jesucristo, hermanos, no se va a comparar con la que nosotros vamos a padecer en este mundo. Dice, fue tal la angustia que el Señor Jesucristo recibió, dice que el versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Imagínense cuál era la situación que el Señor Jesucristo estaba pasando. Solo, abandonado, desechado, dice el Salmos, Isaías capítulo 52, Isaías 52 dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto como en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra. No hay parecer en él ni hermosura, ni le veremos más inatractivo para que le deseemos. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que nos escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Por eso el salmista en el Salmos 22 dice, por eso yo soy gusano y no hombre. Porque el Señor Jesucristo dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. El salmista escribe el sufrimiento que iba a llegar a padecer el Mesías, para hacer comparar al Hijo de Dios, al Príncipe de paz, al Rey de reyes, al Señor de señores, a Él, y llegar y decir, soy gusano y no hombre. Imagínense la angustia que estaba pasando el Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo sufrió grandemente, pasó una angustia terrible. Y todo ello por una razón. Dice el versículo 11, Isaías 53, 11 y 12, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuando derramó su vida hasta la muerte. Fue condado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Por qué Cristo tuvo que pasar esa angustia? Por usted y por mí. Por usted y por mí. Hermanos, va a llegar un momento de angustia. Recuerde, Cristo también padeció ese tiempo de angustia. Y cuando usted
pase por ese tiempo de angustia, recuerda a Cristo. Recuerda a Cristo. Sí, aprenda de Cristo. Él también pasó por un tiempo de angustia. Aún siendo Dios, dice en la Biblia que Dios se humanó y habitó entre nosotros. Y Él dice en la Biblia que Él anduvo entre los hombres. Y no por ser Dios en carne, hermanos, fue exento de estas situaciones. Dice en la Biblia que Él en agonía sufrió. Él es nuestro Salvador, hermanos. Cuando pasemos por un tiempo de angustia, hermanos, recuerde los personajes de la Biblia. Recuerde, hermanos, ellos también pasaron por angustia, fueron hombres igual que nosotros. Cuando pase por el tiempo de angustia, hermanos, recuerde que Dios está con usted, no está solo. Cuando pase por ese tiempo de angustia, recuerde y aprenda de Cristo. Él también pasó por ese tiempo de angustia. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Mi Dios y Padre Celestial, una vez más nos acercamos delante de usted, mi Dios. Sé que Padre Celestial, quizás hablar acerca de la angustia que Cristo pasó. Cómo fue abandonado, dice en la Biblia, cómo fue rodeado. En aquel huerto, dice en la Biblia que uno de los discípulos fue y le cortó la oreja a aquel siervo. Dice en la Biblia que después de que él fue sanado, todos huyeron. Todos huyeron, se alejaron de él. El Señor Jesucristo pasó esa angustia solo. Padre Celestial, y todo ello por amor a nosotros. Padre Celestial, hablar acerca de la angustia del Señor Jesucristo es mucho. Y yo sé que me he quedado muy corto, Padre Celestial, siendo que es nuestro Salvador. Mi Dios, nosotros pudiéramos llevarnos bastante tiempo hablando acerca de la angustia de nuestro Señor y Salvador. Pero Padre Celestial, dice en tu palabra que todo esto fue escrito para ejemplo a nosotros, mi Dios. Fue escrito por un ejemplo y fue escrito para nuestro provecho. Dice en tu palabra que tu palabra siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Y todo ello es palabra de Dios, es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, mi Dios. Padre Celestial, hablar acerca de la angustia de mi Señor Jesucristo, mi Dios. Yo no soy digno de hablar acerca de ello, porque es nuestro Señor y Salvador. Es entender, mi Dios, cuando sufrió nuestro Salvador por causa de nuestros pecados, mi Dios. Pero Padre Celestial, yo quisiera pedirle, mi Dios, para que usted nos hable, que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, mi Dios. Porque como humanos tenemos muchas debilidades, enfrentamos problemas, enfrentamos angustias, mi Dios. Pero que el Espíritu Santo, mi Dios, nos ayude, mi Dios. Nos ayude y siga hablando a través de tu palabra, mi Dios. Así con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, le dejo el tiempo.